doctor Gilberto, pues si me hace usted el favor, muchísimas gracias por Muchas acompañarnos hoy. Gracias por la invitación. Espero que la plática les resulte agradable y voy a empezar por decirles cuál es el objetivo del trabajo que estamos realizando desde el 2007. Entonces, el título de la plática versa sobre el impacto de la emisión y dispersión del mercurio en los sistemas terrestres de la zona mineralizada de la Sierra Gorda de Querétaro y su relación con el convenio de Minamata. Ya veremos en el transcurso de la plática cada una de esas partes. Pero para empezar, quiero mencionarles en dónde está situada la Sierra Gorda de Querétaro en relación a la superficie terrestre, pero nos concretamos directamente en lo que es el país. Si dividimos el país en regiones fisiográficas, vamos a ver de términos generales que el significado de la palabra fisiografía se refiere a una unidad terrestre de la superficie que tiene una geología o un tipo de roca parecida y un relieve parecido. Entonces, roca y relieve son la fisonomía importante de lo que es el término de fisiografía, y para eso fácilmente lo podemos distinguir. Si pensamos en la península de Yucatán, vamos a entender o vamos a percibir un paisaje plano completamente, y posiblemente sepamos que la roca predominante en esta zona es la caliza. Si nos vamos a otro rumbo del país y nos fijamos en lo que es la Sierra Madre Occidental, vamos a tener una idea lógicamente asociada con el relieve muy abrupto de esa región y predominando las rocas ígneas. Nos vamos al centro del país y nos fijamos en el eje neovolcánico, pues ahí asociamos terrenos abruptos también, pero dominados por volcanes y fenómenos asociados. Y así nos vamos por todo el país y nos fijamos que hay 16 provincias fisiográficas. Una de ellas es la Sierra Madre Oriental, que es esta de aquí, señalada con esta flecha y con el color beige. Entonces, empieza aquí al norte de Puebla y termina en el límite exacto con la frontera de Estados Unidos, ya que el muro le prohibió entrar del otro lado. Entonces, esa es la sierra y esa es la provincia de la Sierra Gorda de Querétaro a la que pertenece nuestra zona de trabajo. Y si vemos aquí, la tercera parte del estado de Querétaro está dentro de lo que es la Sierra Madre Oriental. Entonces, nuestra parte de estudio aquí del estado pertenece a la Sierra Madre Oriental y está constituida en su mayor parte por calizas, y las calizas las asociamos con fenómenos de materiales sedimentarios. Bien. Las principales características de la Sierra Gorda, que se ubica al sur de la Sierra Madre Oriental, es que está compuesta por numerosas formaciones mesozoicas marinas mesozoicas, deformadas y plegadas durante la orogenia laramide. Orogenia significa el origen del relieve de una región, y este gran fenómeno de relevancia que es lo abrupto de la región se originó en esta época geológica laramide. No se nota muy bien el color amarillo, ni yo tampoco lo veo aquí, pero ya se me olvidó que dice.
a los depósitos de mercurio los depósitos de mercurio que se encuentran en la región de la sierra están ligados a la época cretácica, principalmente con las formaciones geológicas de las Trancas, Soyatal y el Doctor. Por otro lado, la mineralogía del mercurio está constituida por cinabrio, sulfuro de mercurio, principalmente y asociado con la calcita, formado a bajas temperaturas menores a los 150 grados centígrados. La mineralización está controlada por la estratigrafía de grandes fallas normales y regionales y por su proximidad con diques andesíticos e intrusivos del Mioceno. La mineralización tiene entre 1 y 10% de contenido de mercurio, es bastante alto. Entonces, vean ustedes los grandes plegamientos de la Sierra Gorda, especialmente lo que es la formación Las Trancas. La siguiente transparencia está un poco borrosa, pero nos da una idea de la horizontalidad de este material, de esta formación, y nada más para imaginar la fuerza brutal de la naturaleza, hagan de cuenta que originalmente la formación actual de Las Trancas debió haber sido horizontal, porque son rocas sedimentarias. Entonces, imaginen esta fuerza extraordinaria para doblegar, para deformar y plegar estas formaciones. Y aquí tenemos un ejemplo de lo que es el cinabrio y su coloración, para mí extraordinariamente bello. La primera parte de la fotografía superior nos indica la mineralogía dominada por el cinabrio. Es una formación masiva en esta muestra. Y aquí vemos la caliza y la calcita con filamentos de cinabrio. Pero vamos un poco a platicar sobre la historia de la región de la Sierra Gorda. Y vamos a empezar diciendo que hace 2000 años el cinabrio había sido explotado por los habitantes de la Sierra Gorda, por los serranos de la Sierra Gorda. Entonces ellos conocieron en un momento dado el cinabrio, no el mercurio, el cinabrio, porque no ha habido todavía la confirmación por parte de los arqueólogos, antropólogos, que la gente de esa época conoció el mercurio. Simplemente descubrieron el cinabrio, lo extrajeron, lo hicieron polvo y lo destinaron para sus ritos religiosos, básicamente. Entonces, en la época prehispánica del siglo I antes de Cristo hasta el 15 fue explotado por los prehispánicos de esa región de una manera pues muy rudimentaria y a poca escala. En el periodo colonial fue explotado durante el siglo XV al XVIII y en la época reciente es a finales del XIX, el XX y actualmente. En esa parte de la Sierra Gorda existen dos sitios emblemáticos, dos sitios arqueológicos principales, Ranas y Toluquilla, asociados precisamente a la explotación del cinabrio. Y fue utilizado, como les digo, para ceremonias religiosas. Entonces es importante mencionar pues que han descubierto que en esa época el cinabrio ya era conocido y explotado, como ya les dije, para diferentes usos. Y si en esta transparencia siguiente vamos a ver muy brevemente el significado de la explotación del cinabrio en época prehispánica, en época colonial, ya conocían para qué servía el mercurio,
en cuanto a la explotación del oro y la plata, y en la época actual, cómo es explotado actualmente en esa región. Entonces, aquí tenemos representados 3 periodos relacionados con la transparencia anterior. Es un ejemplo de la entrada de una bocamina prehispánica. Está cerca de las ruinas del sitio de Ranas. Vean ustedes la entrada, un orificio muy pequeño por donde entraba el principal trabajador, el que extraía la roca. Y esto viene a colación por lo siguiente: estos arqueólogos, antropólogos de esa región de Ranas y Toluquilla rescataron 23 esqueletos completos de la región, de ese sitio arqueológico, y entonces lo reconstruyeron los esqueletos, y a cada uno de ellos se les trajo una muestra del esqueleto, específicamente del cráneo, de la dentadura y de un fémur, o del fémur, perdón. A cada una de esas muestras se le hizo el análisis de mercurio total, y vean las máximas concentraciones de mercurio en el individuo clasificado como DN, el J y el T. Bueno, pero antes, vean ustedes la acumulación de mercurio total en los huesos. De los que menos tuvieron concentraciones de mercurio fueron estos de acá, del lado izquierdo, con concentraciones que no llegaban arriba de 7-8 miligramos por kilogramo. En cambio, estos de acá llegaban hasta 23 miligramos por kilogramo, muchísimo. Si comparamos lo que actualmente establece la norma oficial mexicana de 23 miligramos por kilogramo como máximo para poder decir que un suelo agrícola puede trabajar como tal, bajo el permiso de esta norma, pues es lo que la concentración de esa cantidad de mercurio en los huesos de estos individuos. Y aquí, en estos individuos J y T y J, vean ustedes, los antropólogos físicos determinaron daños en los huesos. Aquí está incluido el significado en la parte del brazo donde fue detectado el daño, y eso se debió al golpeteo repetitivo del individuo sobre la pared de donde estaban extrayendo el cinabrio. Y aquí los daños establecidos en la dentadura y la fusión de las vértebras. Ya no hay el espacio normal de un individuo para que detectar que su salud es normal. Entonces, por el cargar frecuentemente piedras en la espalda, pues fueron dañando la columna vertebral. Ahora, siguiendo con un poco de historia, pero un poco más para acá, al inicio de la Segunda Guerra Mundial, la región de San Joaquín conoce el auge de la explotación del cinabrio. Entre 1940 y 1970, esta región de San Joaquín emergió como la máxima productora de mercurio del país, alcanzando el 50% de la producción de mercurio a nivel nacional. Pero a principios de los 50 del siglo pasado, la región de Pinal de Amoles, Tolimán y Peña Miller empezaron a trabajar. Ya habían descubierto desde luego las vetas de mercurio y empezaron a trabajar a marchas forzadas, y en poco tiempo alcanzaron a producir más
que la zona de San Joaquín. Y actualmente es una de las productoras más importantes del mundo en cuanto a producción de mercurio. Y esto a partir del 2010. Y vamos a ver lo que está sucediendo en este momento en esa región de la Sierra Gorda. Y poco a poco nos vamos a ir aproximando a la relación que tiene con el convenio de Minamata. Entonces, pero no nada más en la Sierra Gorda existe producción y empleo y uso del mercurio en la minería. Cerca de la ciudad de Zacatecas existe un lugar que se llama La Zacatecana. Es una mina de oro y plata en donde ahora, desde luego, siguen usando el mercurio para amalgamar, extraer, separar el oro y la plata. Eso en lo que es minería relacionada con la extracción de oro y plata. Entonces, al extraer el material del subsuelo o de las minas, ese material lo trituran y lo van depositando en diques como este de aquí, como una especie de alberca, pero de material muy fino. El más grueso es el diámetro de una arena. Entonces, son capas que van ocupando un área que ya tienen diseñada para depositar ahí los restos de los materiales que extraen de las minas y los depositan. Como les digo, lo confinan en un lugar ya predeterminado. Esos materiales contienen mercurio, pero en bajas cantidades. Aún así, hay preocupación por trabajar y ver cómo se ha comportado el mercurio en esos diferentes depósitos de los sales. Esta es la Zacatecana, el Sombrerete, también fue productora de plata por lo menos. Concepción del Oro, pues el nombre lo dice, y San Felipe Nuevo Mercurio, son lugares donde se produjo un poco de mercurio, pero nunca se compara con los de la Sierra Gorda. Ahora, siguiendo un poco ya, no nada más con la historia, sino también el desarrollo de la actividad minera del mercurio en el país. Aquí tenemos que en esta gráfica de 2015, tenemos que el país, México, ocupó una exportación del 42% a nivel mundial. No lo dice alguien de acá de este país, sino una agencia extranjera. En esa gráfica de acá vemos que en el 2010 empezó a incrementarse de manera abrupta. En 2 años, vean hasta dónde alcanzó la producción de mercurio y de exportación a otros países. Y aquí en esta otra gráfica, pues tenemos que la mayor exportación de mercurio fue a países de Latinoamérica. De Latinoamérica, ¿por qué? Como Nicaragua, Brasil y por ahí anda Bolivia, Colombia y estos países. ¿Por qué? Porque en esos países hay una gran actividad minera de lo que se llama minería artesanal del oro. O sea que ustedes quizás hayan visto en algún documental cómo gente, sobre todo en ríos de Sudamérica, están con una bandeja, una batea, moviéndola para ir sedimentando los materiales que extraen del río, y entonces bajo la maniobra manual van separando el oro del resto del material. Entonces, a la hora de
ya sea la extracción más fina del oro, utilizan el mercurio para su amalgamación y después ya poder extraerlo con mayor pureza, ese mercurio. Pero ahora nos podemos situar en la producción de mercurio en el país en relación al mundo, cómo estamos parados. No sé si ustedes sepan en dónde está situada la mayor productora, la mina más grande del mundo en cuanto a la extracción del cinabrio, pues es España. España, en la región central sur de España, en un lugar que se llama Almadén. Y ahí nada más imagínense, los rangos de esas minas van de 160 miligramos por kilogramo a 34.000 miligramos por kilogramo. Un enorme porcentaje de mercurio en esas minas. Y mucho más abajo, Monta Amiata en Italia, con 1.500 miligramos por kilogramo, Idrija en Eslovenia, 1.640, Yuzhou en China, hasta 4.400 miligramos por kilogramo, y San Joaquín, aquí a la vuelta de la esquina, lo más que hemos encontrado hasta ahora es 4.164. No cantamos mal las rancheras, pero es de preocupación, ¿no? Es una cantidad de este tamaño. Ahora ya vamos a entrar un poco más concretamente en lo que es la zona mineralizada de la Sierra Gorda de Querétaro. Espero que los antecedentes que les he comentado los ayuden a situar lo que tenemos aquí a una hora de distancia, un poquito más de una hora, las características de esa región. Bueno, en primer lugar hay que delimitar cuál es la zona mineralizada de mercurio en esa región. Esta es la primera vez que aparece, les presento este mapa, porque lo acabamos de terminar. Y esta delimitación de la zona mineralizada está en función de dos conceptos básicos: el concepto de cuenca hidrográfica y el concepto de mineralización propiamente del mercurio. Ese es un aspecto, un principio, un fundamento geológico 100%. Entonces, estos dos conceptos son los que nos han servido para delimitar esta área. Son 870 kilómetros cuadrados, una distancia de 40 kilómetros de largo por 20 aproximadamente. Bueno, para que se sitúen, por acá está Bizarrón, no sé si ustedes conozcan Bizarrón, rumbo a Pinal de Amoles o a Jalpa. Por aquí está Bizarrón. San Joaquín anda por aquí. Esta raya azul, bueno, esta línea azul serpenteante es el río Extoras. Entonces ya no he oído hablar del Extoras. Entonces, esto es lo que divide la parte sur, la de parte de San Joaquín, que es esta, y la otra, el resto, es al norte de río Extoras. Tenemos, por aquí está Pinal de Amoles, por aquí está Pinal de Amoles. Jalpan está por acá. No sé si han oído hablar de Sótano del Barro. ¿No les gusta viajar? No, por favor. Hay que ser turistas. Entonces, el Sótano del Barro está por aquí. Es para que tengan una idea las dimensiones del lugar, de la zona mineralizada de la Sierra Gorda. Es grande. Y mientras pasen los años, pues es más grande todavía, porque más se cansa uno en andar trabajando en el campo. Bueno, entonces el río Extoras es importante porque está dividido esta zona, que es la que se ha explotado desde épocas prehispánicas, esta zona de aquí, y acá para acá es relativamente moderna. De 1950 para acá, esta zona de aquí empezó a explotarse en grandes cantidades, y la de acá es todavía más reciente.
un ejemplo de un terrero. Este es un gran peñasco que se derrumbó en un momento dado porque las minas normalmente en esta región tan abrupta están en la ladera de las montañas y lógicamente los terrenos, o sea, los materiales que extraen de la mina se van depositando a lo largo de la pendiente y en un momento dado, por el intemperismo, por la erosión, por lo que ustedes quieran, le gana la gravedad al peso de estos materiales y se viene abajo. Y vean ustedes al fondo una característica una casualidad si ustedes quieren. Al fondo ven ustedes unos árboles, una pendiente. Ese es el lugar en donde encontramos la mayor concentración de mercurio en suelos agrícolas, 435 miligramos por kilogramo, en suelos agrícolas. Acuérdense que la máxima permitida es 23 miligramos por kilogramo para suelos agrícolas, como máximo. Y acuérdense lo que encontramos en bioacumulación de mercurio en los huesos prehispánicos, 23. Ahora aquí tenemos ya ejemplos de las minas que tenemos en toda la zona mineralizada. Son unos cuantos, no son muchos. Esta de acá, cuando van ustedes a Jalpan, bueno, no, quizás no tan lejos, pero si van ustedes a Minas de Amoles, tienen que pasar por un lugar que se llama Camargo. Camargo, a la derecha, se pueden ver, estas fotos fueron tomadas de ese lado del camino hacia Minas de Amoles. Vean ustedes los terrenos, estos de aquí, y la inmensidad, el tamaño de los desechos. Esto de aquí es de la mina de Todos los Santos, allá por Bucareli. Este es el río Ixtoras. Y vean la cercanía. Lo mismo, los terrenos están en las laderas de las montañas, llueve, y hacia dónde se va todo el material. Aquí, esta es una de las minas más grandes que hay en la zona de San Joaquín, se llama el Otatal. Esta mina llegó a tener nada más dos hornos para producir mercurio, quemar material y producir mercurio. Estas son, aquí abajo están los hornos. Aquí ya se fue la doctora, pero aquí tengo una foto de la doctora Eva González, cuando fue con nosotros al principio, se incorporó con nosotros para hacer trabajo sobre toxicología, pero ahorita que no está, me aprovecho, no sé. Pero sí quería presumirla, pero no encontré la transparencia. Y aquí está uno de los hornos que están trabajando actualmente. Vean ustedes allá arriba, unos techitos. Cada techo significa un horno. Allá arriba hay 32 hornos arriba. En esta otra terraza hay 16 y abajo no los conté. Pero imagínense, todos los días, excepto los domingos, están trabajando los hornos. Están emitiendo gases hacia la atmósfera. Y otra cosa importante, aquí ven ustedes dónde está situada la mina, no se ve aquí, está aquí. Pero en el paisaje, en la geoforma, en donde está situada la mina, aquí empieza un arroyo. Aquí no se diga, aquí se ve claramente que toda la corriente viene hacia acá. Y esta parte está a 2100 metros sobre el nivel del mar. No, perdón, 1900 metros sobre el nivel del mar. Y aquí empieza un arroyo que va a dar hasta otra zona muy productora de mercurio, que se llama Plazuelas. Entonces, una distancia como de 10 kilómetros, y abajo está también
produciéndose una gran cantidad de mercurio. Entonces, todo esto, el paisaje ayuda a una proliferación de la contaminación a través de los sedimentos de los arroyos, de los ríos. Y no estoy hablando de la atmósfera. Todas las minas o todos los terrenos están produciendo las 24 horas del día y del año vapores de mercurio. Se están produciendo de manera natural, y más en esta época del año, grandes emanaciones de vapor de mercurio que van hacia la atmósfera. Bueno, ya pusimos el dedo sobre la llaga un poco, pero vamos acumulando más información negativa. Entonces, los desperdicios que hemos visto han dejado en el paisaje de toda la región mineralizada de la Sierra Gorda grandes cantidades de terrenos expuestos a la intemperie, que producen emanaciones y contaminación atmosférica constantemente. Y aparte liberaciones de mercurio hacia los sistemas terrestres. Y cuando hablamos de sistemas terrestres, significa suelo, agua, aire y biota, nada más. El hombre es aparte, pero pues, vivimos juntos, no estamos separados, vivimos con la naturaleza y vivimos de la naturaleza. Y si la naturaleza está mal, pues nosotros también podemos estar mal. Pero el hombre puede ser receptor de mercurio a través de inhalaciones de partículas del aire, contacto directo. Todos los que vamos a trabajar ahí, pues ya estamos inmunizados del mercurio, y también contacto directo o por ingestión. Cuando alguien nos invita un taco de mercurio, de barbacoa por allá, pues lo pensamos mucho. Estos mecanismos han operado en el pasado y presente. Entonces, lo que les pasó a los mineros prehispánicos les está pasando actualmente a las gentes de ahora. Es exactamente lo mismo, nada más que ahora, aunque están mejor alimentados esas personas que los anteriores, pues lo mismo les impacta en su salud. Entonces, otro problema muy grande es que el mercurio persiste en el ambiente y sitios contaminados, aún después de que las minas fueron cerradas, pueden existir en el ambiente durante decenas o cientos de años. Bueno, ya les di los antecedentes de todo el proyecto, muy dicho a la carrera, pero ojalá encuentren y entiendan el problema del mercurio en esa región. Entonces, el objetivo general de nuestro proyecto es determinar las emisiones de mercurio a la atmósfera y establecer su dispersión en el paisaje, analizando al mismo tiempo sus efectos en los sistemas terrestres, suelo, aire, agua y biota, de toda la zona mineralizada de la Sierra Gorda de Querétaro, en consonancia con el convenio de Minamata, que ya nos vamos acercando para explicar en qué consiste. Bueno, una vez que determinamos la zona de estudio, con base en la de San Joaquín, con base en los criterios o conceptos de cuenca hidrológica y zona mineralizada del mercurio, entonces delimitamos esta zona de San Joaquín, que es esta delimitada con esta línea azul. Y estas son 103 muestras que tomamos en toda la región. Bueno, cuando hablamos de tomar 103 muestras, ¿qué significa? No llegamos a un sitio y aquí pues me gustó y vámonos, ¿no? Es más complejo que eso. En primer lugar, hay que ver dónde está localizado ese posible sitio. Tiene que estar relacionado, debemos saber que está relacionado con una formación geológica, un
tipo de suelo, un tipo de vegetación, tipo de clima, etc. Pero la geoforma, como ustedes vieron en las muestras o en las fotografías, están todas en diferentes zonas del paisaje, en áreas planas, en áreas inclinadas, y eso es muy importante. La geoforma de un lugar es muy importante porque es el camino para determinar por dónde va una posible contaminación, un posible escurrimiento o un posible drenaje, etc. Pero aparte también hay que considerar el tipo de uso del suelo. Puede ser suelo agrícola, suelo forestal, suelo sin uso, puede ser sedimento de ríos, de arroyos. Entonces son una serie de variables que hay que considerar para ubicar un sitio. Y aparte, una vez que llegamos al sitio, debemos tomar aquí en esta cruz, tomamos una muestra y nos vamos hacia el norte, hacia el sur, este y oeste, del mismo lugar que tiene la misma geoforma, y tomamos un total de 5 muestras a una profundidad de 25 centímetros. Entonces todo eso se mezcla, se homogeneiza, se tamiza, etcétera, etcétera. Entonces ese es el significado de un solo lugar. Y con eso construimos, se analizaron desde luego, se analizó la muestra, cada muestra con mercurio total y en equipos pues, adaptados a esas circunstancias, y con la aplicación de un sistema de información geográfica pues establecimos la dispersión del mercurio sobre toda la superficie de la zona de San Joaquín, y esto pues nos incluyendo sedimentos, terrenos, suelos de diferentes tipos. Entonces el mercurio está disperso en toda la región y configurando esta distribución. Pero ya me voy más rápido. El arsénico también hicimos el estudio un poco, bueno, no tan profundo como el mercurio, pero aquí nos vamos ya a algunos datos que hemos obtenido de esta zona. La emisión de mercurio hacia la atmósfera, los rangos que encontraron fue de 5,3 a 415 miligramos por metro cúbico. Y la norma oficial mexicana es esta. Vean la gran diferencia. En agua afortunadamente no hay problemas, no nos hemos encontrado con problemas de esa naturaleza. En suelos agrícolas, pues esta es lo que les decía, la variación en suelos agrícolas. La norma oficial nos dice máximo permitidos 23. Hemos mostrado también maíz a través de la raíz, el tallo, las hojas y el maíz y el grano. Y estos son los rangos que hemos obtenido. En el maíz, los granos se obtuvieron estos resultados, 0.04 a 0.90, y el máximo permitido es esto. También hemos tenido algunos resultados, pero que no son válidos, porque no están hechos como el tratamiento que hicimos con los suelos, pero son indicativos de lo que está sucediendo. El estiércol, en unas 2 muestras que obtuvimos, alcanzaron los 600 miligramos por kilogramo, en las selgas y en tortillas. 0.5 miligramos es la norma permitida, y aquí una muestra obtuvimos esta cantidad, 3 y fracción. Aquí tenemos un compendio de los sistemas terrestres. Aquí arriba el agua de lluvia, el mercurio disuelto y el mercurio asociado a partículas atmosféricas, y los rangos
de la fracción soluble y la insoluble. Pero aquí, de acuerdo con las transparencias que les mostré, los terrenos de mina están representados en esta zona, con esta inclinación, acuérdense. Entonces, existe una gran cantidad de mercurio volátil hacia la atmósfera, se deposita, hay una amplia acumulación en los cultivos. Pero este mercurio, estos materiales van a depositarse a los sedimentos, y los sedimentos los hemos encontrado con una variación de 0.6 a 687 miligramos. Y a la vez, en suelos agrícolas hemos obtenido estos, en suelos forestales este otro rango. Como les decía, en agua potable no hay problema, y en las raíces y tallos, etcétera, también tenemos estos rangos. Aquí no está representado, pero el mercurio soluble, el mercurio disponible es de menos de 1%. Bueno, ese es en términos generales la situación. Entonces, la Sierra Gorda tiene un problema muy grande del mercurio, pero también tiene bellezas inconcebibles. Este es el sótano del bar. Este es el sótano del bar. ¿Se acuerdan por dónde les dije dónde estaba? Bueno, este es el ejemplo. ¿Cuánto mide este sótano? 465 metros de tiro vertical, más un pilón de 64 metros de inclinado el tiro. Entonces, eso es una belleza extraordinaria de lo que tenemos. Otros tipos de bellezas muy diferentes es las misiones, como ya las deben de conocer. Y aquí acabamos con los paisajes primorosos que hay en la Sierra Gorda, y ya llegamos a lo que es el convenio de Minamata. Ya voy a acabar. Entonces, vean ustedes el problema que tenemos aquí a la vuelta de la esquina. El convenio de Minamata actualmente se incorpora a lo que son los problemas ambientales a nivel global, como es la conservación de la biodiversidad, el cambio climático, el combate a la desertificación, desechos tóxicos, y el convenio de Minamata. El convenio de Minamata significa mercurio, el problema del mercurio. Bien, un poco de historia del convenio. Es que en 1954 sucedió una desgracia ecológica tremenda. Esa planta producía, si no mal recuerdo, plásticos o algo así, y para la producción industrial de su trabajo empleaban grandes cantidades de mercurio. Entonces, un buen día les estorbó y dijeron, pues vamos a deshacernos de él. Y pues, situada la planta a la orilla de la bahía, integraron ese desperdicio al mar, a la bahía. Entonces pasaron 2 o 3 días y empezó a morir la gente. Murieron aproximadamente 1000 personas, y otras miles y miles quedaron dañadas de por vida. Entonces, aquí tenemos ejemplos del daño que produjo ese desastre ambiental. Son gentes que quedaron dañadas, como les decía, de por vida. Entonces, este desastre ambiental, que está ubicado en 56, yo les dije en el 54, en la bahía de Minamata, esta planta arrojó aguas residuales con altos contenidos de mercurio a la bahía de Minamata. El mercurio inorgánico se transformó en metilmercurio, altamente tóxico. Entonces pasó el tiempo y empezaron a descubrir el por qué había sucedido eso. Y entonces en Japón empezó a conformar
un organismo, con base en esa experiencia tan amarga que tuvieron, para llamar la atención del mundo del problema del mercurio. Y entonces, esto en 2013 México firmó el convenio y el 16 de agosto del 2007 entró en vigor el convenio de Minamata. El objetivo principal de este convenio es proteger a la salud humana y al medio ambiente de las emisiones y liberaciones antropogénicas del mercurio y compuestos de mercurio. Entre las disposiciones de este convenio está prohibir la minería primaria de mercurio y reducir el comercio, ya que para el 2032 se prohibirá la producción, exportación e importación de productos que contengan mercurio en su elaboración. Ustedes seguramente ya cuando van a ver al doctor, solamente los más atrasados les toman la temperatura con los termómetros que conocimos de pequeños, bueno, que yo conocí de pequeño. Ahora ya se los insertan o se les ponen en la frente, porque ya es otro mecanismo. Y así toda la industria que utiliza el mercurio está con el Jesús en la boca diciendo, bueno, ¿qué voy a hacer para sustituir en mi cadena de producción el mercurio? ¿Con qué? Bueno, entonces, este convenio de Minamata, ha hecho, bueno, no el convenio, sino instituciones internacionales han hecho mapas mundiales de cómo se ha emitido el mercurio por países. Y vean ustedes, en el 2005, esa parte del sur de Asia, China, un poco la India al sur de la India, Sudáfrica, y el este de Estados Unidos y un poquito Canadá, eran los mayores productores de emisiones de mercurio a la atmósfera en el 2005. En el 2010, vean, desapareció la coloración en esta parte del país, de este país. En China, también en la India y en Sudáfrica desaparecieron. O sea, ellos, la mayor parte de países del primer mundo, abolieron el mercurio, cerraron todas las minas de mercurio, fueron cerradas en 1995 por ahí. San Joaquín cerró las minas en 1992-95, las cerró. Pero esos países fueron efectivos y ya se ve aquí la coloración más clara, a diferencia de eso. Pero, ¿qué pasó aquí? En México había unos 2, 3 puntitos rojos, o casi rojos, y ahorita pues ya desaparecieron los rojos, pero se expandió la superficie del mercurio. Y en cambio, esos países del Pacífico de Sudamérica crecieron en cuanto a la explotación de emisiones del mercurio a la atmósfera. Estos otros países también de oeste de África, y aquí aparecieron unos pocos, pero en la inmensa mayoría de los países empezaron a abolir las emanaciones de mercurio. En este último cuadro, el metilmercurio, vean la afectación neurológica, cáncer renal, cardiovascular, genotoxicidad neurológica. Y el mercurio elemental, o compuestos inorgánicos de mercurio, vuelve a aparecer las afectaciones neurológicas, renales, cáncer, aparato respiratorio, sistema cardiovascular, aparato digestivo, glándula tiroidal, sistema inmunológico. Y para finalizar, los productos de consumo que suelen contener mercurio, pues las baterías que todos sabemos, las bombillas de luz fluorescente, termómetros, termostatos, interruptores eléctricos, etcétera, etcétera, etcétera. También es utilizado como biocida, antiséptico en productos farmacéuticos, como catalizador
en fábricas de sustancias químicas, en pigmentos, tintes, etcétera, etcétera. Entonces toda esta industria tiene que modificar su producción en cuanto al empleo de mercurio. Y en manera de reflexión de lo que tenemos aquí atrás, no se cuenta con un inventario nacional de las minas de mercurio. Nuestra intención de este proyecto, de este grupo de personas que hemos trabajado ahí, es conocer e interpretar los mecanismos de interacción del mercurio en los diferentes comportamientos de los sistemas terrestres. Mientras tanto, en una parte de la zona mineralizada de la Sierra Gorda de Querétaro se están procesando en este mismo momento una gran cantidad de mercurio listo para entrar al mercado internacional y nacional. Si quieren ir a comprar un poco de mercurio allá, pueden ir ahorita y los atienden perfectamente. La actual actividad minera de mercurio va en detrimento de la salud de sus trabajadores, de los pobladores de la región y del medio ambiente, tomando en cuenta que la contaminación por mercurio puede permanecer en el lugar afectado por cientos de años. Y finalmente estaremos preparados para dentro de 15 años, para cuando ya no se pueda producir mercurio, ni emplearlo para elaborar productos derivados. Habremos resuelto los problemas de salud de la población y habremos sustituido la actividad económica del mercurio por otra más acorde con la salud pública y el medio ambiente. Habremos tomado ya medidas para remediar los sitios contaminados. Pues hagan de cuenta que están delante de un foro de candidatos que tienen muy buenas intenciones para arreglar el mundo de este país, pero que todo el tiempo se les va en puro bla, 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 bla. Es lo mismo que estará pasando con el mercurio en nuestra Sierra Gorda de Querétaro. Muchas gracias. Hemos contribuido a este trabajo, dicho a grandes rasgos por 48 académicos que participamos y hemos participado en este proyecto. Gracias.